Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente Carina, gente querida, desde su traducción del italiano. Es un programa de interés social y cultural. Historias que inspiran, personalidades, líderes, arte, historia, medicina. Con la conducción de la doctora Karina Pese. Somos ángeles, no nos caímos del cielo, la gente que busca... Hola, muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina, gente querida desde su traducción del italiano. Y quien les habla, la doctora Karina Pese en la conducción y en la musicalización y operación técnica, la señorita Tere Mármol. Y hoy es el Día de la Cobertura Universal de la Salud. La salud es un derecho que los estados deberían garantizar para que llegue en forma accesible y en forma equitativa para todas las personas. Y dentro de esos derechos tenemos las vacunas, y es por eso que hoy vamos a abocarnos principalmente a hablar sobre un tema que realmente tiene muchísimo interés para toda la comunidad. Una vez que lo compartí en las redes que íbamos a conversar sobre la vacunación para la COVID-19, vamos a tener una invitada sumamente especial, capacitada, la doctora Kari Kopitoski. Le cuento un poco quién es la doctora. Ella es jefa de medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, forma parte del comité de evaluación, comité de ética de evaluación de protocolos de investigación. Es doctora en medicina, que tiene una vasta experiencia y siempre hace una revisión exhaustiva de cada uno de los papers que salen publicados con respecto a este y a otras temáticas. Así que para mí es un placer, un honor tener nuevamente en esta casa a la doctora Kari Kopitoski, que si ya está en línea, Tere, la invitamos a sumarse. Buenas tardes, Karin. Hola, Karin, ¿nos escucha? Bueno, Karin parece que se está conectando. Les cuento que ella es entonces la jefa de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, con quien tengo el placer de trabajar. Y vamos a conversar hoy sobre el tema COVID, sobre vacunas y tratamientos. Bienvenida, Karin, nuevamente a Gente Carina. Un placer poder conversar con vos. Hola, buenas tardes, Karina. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto, la verdad, sí. La verdad que un placer, y la verdad que cuando compartí en las redes sociales la temática sobre la que íbamos a abordar, causó muchísimo interés, me acercaron muchísimas preguntas, porque hay mucho de lo que no se conoce como la infodemia, mucha información falsa circulando, y esto hace que a veces la gente o tenga temor para la aplicación de las vacunas o esté tomando medicamentos que no están aprobados, no hay evidencia para la utilización específicamente para COVID-19. Entonces, quiero que vayamos por parte, Karin, y hablemos principalmente la primera parte del programa sobre lo que sería la prevención, hablemos de las vacunas, y quisiera que a la gente le empecemos a contar, vos le cuentes, ¿qué es una vacuna? Bueno, una vacuna es una especie de medicamento, si se quiere, que se aplica con la idea de generar la respuesta de anticuerpos, de inmunidad, de defensas de la enfermedad que nos queremos proteger. Las vacunas son muy conocidas por todos, todos conocen lo que es el calendario de vacunas en la infancia, que está, todos los años te lo piden para ir a la escuela, todos hemos llevado a vacunar a nuestros niños y niñas, si bien, abro un paréntesis, hay algunos movimientos antivacunas que en mi opinión son bastante peligrosos, pero las vacunas son muy antiguas, es decir, son medicamentos que se administran de diversas maneras, lo habitual es inyectable, para producir no producir la enfermedad, pero simularla hacia el sistema inmune, de tal manera que el sistema inmune reaccione y cuando se enfrente con el bicho que realmente produce la enfermedad, la hepatitis, la varicela, la polio, se defienda y la enfermedad no aparezca.
Ese sería entonces el mecanismo con el que funcionan las vacunas. Pero hay distintos tipos de vacunas. ¿Nos querés contar un poco cuáles son las diferencias principales para que todos Sí, podamos entender? me parece que es muy técnico, lo voy a comentar, pero lo que es importante para el público en general es saber que lo que circuló mucho es que las vacunas estas que se estaban desarrollando para la COVID-19 eran vacunas todas con una tecnología novedosa, y no es así. La mayoría de las plataformas, que así se llaman, o las metodologías que se utilizan, son conocidas, excepto una que es más novedosa, que es la que usa el ARN, que es una parte genética del virus. Pero todas las vacunas o usan el virus inactivado o atenuado, es decir, al mismo coronavirus que nos enferma, pero le hacen un tratamiento para que no nos enferme, pero produzca respuesta inmune, o utilizan lo que se llama un vector viral, usan otro virus al que le meten, digamos, el código genético del coronavirus, y con eso vehiculizan dentro de nuestro organismo para producir defensas, o utilizan alguna partícula de la proteína que tiene el virus y que hace que nosotros reaccionemos. Y por último están las de ARN, que sí verdaderamente nosotros hasta ahora, en el calendario de vacunas, en las vacunas que conocemos, esta metodología es novedosa. Y es la que utiliza la vacuna de Pfizer, que bueno. Que fue ayer aprobado por la FDA por la en FDA. forma de emergencia. Así es, que ya había sido aprobada por el Reino Unido, que había sido aprobada por Canadá, y que ayer la aprobó la FDA, y hoy comenzaba la vacunación en Estados Unidos. Así es, con esta vacuna. ¿Vos crees que la vacuna va a erradicar completamente la pandemia, Karen? Yo pienso que no, y lo piensan muchas personas en el mundo, inclusive nuestras autoridades. Hoy leía una cosa que es interesante, ¿no? Y decía que una parte de lo mal que en general, no lo digo solo por la Argentina, en general los déficits del sistema sanitario es que hemos tardado menos tiempo en desarrollar una vacuna, que en principio parece una cosa compleja, que requiere tecnología, innovación, cerebros. Hemos tardado menos tiempo en eso que en tener la logística para aplicarla. Y la logística depende de recursos humanos calificados, de organizarnos, de tener... Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Pudimos tener en tiempo récord, realmente, no una, sino varias vacunas que aparentemente van a funcionar, y estamos complicados con la logística. Así que creo que por un problema de cantidad de producción no va a haber vacunas para todo el mundo, ni siquiera en todo el 2021. Hay estudios hechos de cuál es la capacidad máxima de producción, y aún así habría que vacunar a toda la humanidad, así que la pandemia y todas las medidas, las otras medidas de prevención van a tener que continuar. No va a ser el fin de la pandemia contar con la vacuna, no inmediatamente. No inmediatamente. Y lo que significa el efecto rebaño, eso que se busca y que se lee tanto, ¿nos querés explicar en palabras sencillas qué significa? Sí, el efecto rebaño, y que es con algo que coqueteó el Reino Unido a principio de la pandemia y así le fue, pero bueno, creo que tenía que ver con la inexperiencia. Nadie sabía mucho de esto y fuimos aprendiendo al andar. El efecto rebaño significa que hay una proporción, una cantidad tal de personas en una sociedad, ya sea que tienen inmunidad porque se vacunaron o tienen inmunidad porque desarrollaron una enfermedad y se curaron, que el virus le empieza a costar encontrar seres, lo que decimos, susceptibles, o sea, capaces de infectarse, y se va cortando la cadena. Nunca, incluso en enfermedades que, bueno, lamentablemente el sarampión estaba prácticamente erradicado y tuvimos rebrote, en parte por los movimientos antivacunas, en parte, pero de pronto la polio o la viruela, que logró erradicarse, nunca se llegó al 100% de vacunación. Es decir, que dependiendo de la bacteria, virus que estemos hablando, con un 70-80% de personas vacunadas, el efecto rebaño aparece. Ya al bicho le cuesta encontrar a quién atacar y por dónde meterse, y por eso se llama efecto rebaño. Y yo decía que el Reino Unido al principio de la pandemia dijo, bueno, algo así, voy a decir en criollo, muchachos, infectémonos todos, tengamos efecto rebaño, y digo así le fue porque no era una cosa absurda pensarla, pero como para esta enfermedad nadie tenía inmunidad porque era un virus nuevo. Y si bien la letalidad, es decir, la cantidad de personas que se mueren por personas infectadas, no es
tremenda, pero cuando nos infectamos todos juntos, ese pequeño porcentaje, que será del 2%, alrededor de ese número, pero de un número muy grande de gente, hace que sean muchos muertos juntos y mucha gente necesitando asistencia sanitaria de complejidad. Y eso fue lo que hizo explotar los sistemas. Por eso digo que al Reino Unido, buscando el rebaño, no le fue bien, porque el rebaño, una cosa es que aparezca lentamente y otra cosa es esto que es tan contagioso y que todo el mundo se contagió de golpe, y bueno, vimos las escenas tremendas, ¿no?, de los sistemas saturados. Sí, hablaste de los tiempos que pueden llevar a que la población completa adquiere esa inmunidad, más o menos algunos hablan mediados de 2022, más o menos, que pueda llegar a estar casi toda la población, no sé si toda la población, pero gran parte de la población mundial recién ahí toda vacunada. Hablaste de las logísticas y la verdad que uno a veces se pone a pensar de que no aprendimos nada con la pandemia anterior del 2009, en donde hubo mucha inequidad en la llegada. Acá se habla de que se va a trabajar mucho para que todos los países podamos al mismo tiempo llegar a la vacuna. ¿Qué pensás de esto? ¿Crees que estamos mejor preparados que el 2009 para que llegue a todos los países al mismo tiempo? Sí, de todas maneras va a haber inequidad, en el sentido que los países centrales van a estar mejor parados. Entiendo que van a tener más dosis de vacunas, que van a poder vacunar más fácilmente. Si bien, como vos decís, hay un movimiento desde la Organización Mundial de la Salud, en los países digamos, periféricos, por llamarlos de algún modo, han hecho contratos y demás. Después, bueno, algo podemos comentar, pero en la Argentina pareciera que no voy a hablar mal de la vacuna rusa, que después sí podemos hablar, pero sí, parece, porque hice una encuesta, hay todo un mito ahí, ¿no? Sí. Es un país como más, no sé, más extraño y más ajeno que el Reino Unido o que Estados Unidos, pero pareciera que la vacuna de Pfizer, y paradójicamente el manuscrito, la publicación científica que se publicó hace 2 días sobre la vacuna de Pfizer, el primer autor es un colega argentino, es el doctor Pollack. Entonces yo digo la ironía, el paper en una revista de primera línea, la mejor revista del mundo en medicina, el primer autor es un argentino, y no sé si vamos a tener la vacuna de Pfizer. Sí, esas ironías. Esas ironías, así es. Y mientras que también hubo voluntarios argentinos que pusieron el cuerpo para eso. Entonces, para los experimentos, digo, ¿no? Sí, Así sí, que, sí, bueno. para las distintas fases. Y eso Exactamente. quisiera que les expliques a la gente que no es que sale una vacuna y están experimentando, han pasado por distintas fases clínicas. Quiero que nos cuentes qué es una fase de investigación clínica de en este caso de una vacuna, en qué fase recién se aprueba, para que también la gente vaya perdiendo un poco de miedo, porque cuando uno desconoce tiene mayor miedo, y a veces mucha gente desde el desconocimiento no se quiere vacunar. Así es. Las vacunas, como todos los medicamentos, tienen fases que tienen que ser consecutivas. El desarrollo de estas vacunas tuvo alguna pequeña diferencia por la emergencia, pero no se salteó ninguna fase. Hay una fase siempre en animales, que se llama preclínica, y después una fase 1, que en este caso de las vacunas, con plataformas que ya eran conocidas por el desarrollo de otras vacunas, cabalgó un poquito la etapa en animales con la fase 1 en humanos. La fase 1 en humanos se hace en muy poquita gente, en gente muy sana, que básicamente lo que busca es seguridad. Ahí no se mira si la vacuna es eficaz. Y esto es muy importante, porque pensemos todos que las vacunas las vamos a administrar en personas que en principio estamos sanas. Es decir, que la eficacia es importante, pero la seguridad es contra importante, porque alguien que no está enfermo, yo siempre abro comillas, no nos podemos dar el lujo de ir a enfermarlo nosotros en pos de prevenir. Así que esa primera fase 1 se hace en poquitas personas, alrededor de 100, para ver la seguridad. Después se pasa a una fase 2, la seguridad se sigue evaluando todo el tiempo, inclusive cuando la vacuna está en el mercado, y ya en la fase 2 se empieza a ver algo de la respuesta inmune, si se generan anticuerpos, y se prueba aproximadamente en un puñado de cientos o hasta 1000 personas. Si esa etapa se supera con éxito, pasamos a una fase 3, que es la que terminó con la vacuna de Pfizer, que es la que está finalizando la Sputnik 5, que es la que finaliza la de Oxford, y hay unas 15 o 16 vacunas en fase 3.
Cuando termina la fase 3, que es de seguridad, pero ya es de eficacia, no solo se miden cuántos anticuerpos se producen, sino que hay dos ramas. A una rama se la vacuna y a otra se le da placebo, y se mira cuánto más se infecta la gente en la rama placebo que en la rama vacuna. Contale a la gente qué es la rama placebo. La rama placebo es que cuando se hace esta fase 3, se hace en el marco de lo que se llama un ensayo clínico. Entonces, los voluntarios que quieren participar, que lo hacen por altruismo, algunos por altruismo y algunos dicen, bueno, si me toca la rama vacuna, yo confío en la vacuna y voy a estar protegido antes, pero la verdad que cuando se hace el ensayo no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con la vacuna. Entonces, cada persona que ingresa a ese estudio, el investigador que lo conduce, de manera aleatoria, o sea, al azar, le tira una monedita y le dice, a usted le toca rama placebo, o sea, agüita, solución salina, a usted le toca la vacuna. Pero el investigador no sabe qué le toca a cada uno, y quien se aplica la inyección tampoco sabe qué le toca, que es lo que se llama ceguera, estar ciego a qué se recibe. Y esto es importante porque uno dice, bueno, pero si al final lo que se va a medir es cuántos se infectaron en una rama versus cuántos se infectaron en la otra, y eso, ¿por qué va a estar influenciado por si yo sé lo que me apliqué? Y es probable que a lo mejor quien sabe que se aplicó la vacuna de verdad deje de usar medidas de protección, de distanciamiento, de barbijo. Entonces, la idea del ciego es que el paciente realmente no sepa lo que recibí, se siga comportando como si hubiera recibido agüita, y que no haya subjetividad en algunas interpretaciones, ¿verdad? Porque algunos, Exacto. Supónganse que yo sé que recibí la vacuna y tengo un poquito de dolor de garganta y un poquito de fiebre, pero digo, no, seguro que no es nada porque recibí la vacuna. ¿Se entiende? Y a lo mejor no consulto y no me diagnostican la COVID-19 porque me quedé en casa, porque como estoy vacunada. Entonces, la idea es que nadie sepa, bueno, y de estos estudios de fase 3 ya están saliendo las publicaciones y es la documentación que tienen las agencias reguladoras para ver que realmente la rama que se ha vacunado se infecta muchísimo menos que la que no. Y también en estos estudios se miran efectos adversos, porque todo muy lindo que se infecten menos en la rama vacunada, pero si pasan cosas desagradables o efectos adversos graves, bueno, eso hay que mirarlo y afortunadamente esto no ocurrió. Si bien ahora podemos hablar de lo que pasó con los 2 alérgicos en el Reino Unido y demás, pero no eventos adversos graves como para que pongan en juego la seguridad de la vacuna. Que igual hay que seguir observándola porque es una vacuna nueva. Claro, justamente con esto de que es una vacuna nueva, me llegó una de las preguntas del público, de Vanessa Maya, que ella predice, yo tengo mis serias dudas con respecto a la vacunación, si se la daría en el caso de que esté aprobado a adolescentes o a alguien, una mujer que no haya tenido hijos por el riesgo de que afecte la fertilidad. Bueno, es muy interesante la pregunta de Vanessa. Siempre en los ensayos clínicos, como yo les comentaba, hay criterios de inclusión y de exclusión. No se ha aprobado en niños, menores de 16 años no se van a vacunar, y en realidad no se los incluyó porque es una población de la que mucho se ha hablado, un poquito se los ha demonizado a los niños. Yo voy a hacer un minuto de homenaje a todos los niños, niñas y adolescentes, por lo menos en este país, que han sido confinados, en mi opinión, inútil y cruelmente, pero eso es una opinión personal, y se los ha demonizado, ¿no? Porque en un momento se decía que esparcen los bichos y qué sé yo, y es más probable que un niño se contagie de un adulto que la inversa. Y esto está visto, pero volviendo, así que en menores no, porque la vacuna no está aprobada y porque además no van a ser el foco de la vacunación inicialmente, y yo creo que por mucho tiempo, por lo banal, por lo bien que pasa en la infección. Los poquitísimos casos de muertes en menores han sido lamentablemente niños, niñas o adolescentes con muchas enfermedades previas, a diferencia de lo que pasa en los adultos, que a lo mejor un adulto mayor es relativamente saludable y ha habido fallecidos. Así que no, mujeres en edad fértil, solamente mujeres que, digamos, la vacuna ha sido probada en mujeres, no se puede dar en mujeres embarazadas, y si la mujer está en edad fértil y planifica embarazarse, la recomendación sería que no. Lo ideal sería, si se vacuna, como siempre en estas cuestiones nuevas, durante por lo menos, yo diría como seguridad, 90 a 60 días de la segunda dosis, usar método de doble barrera o método altamente eficaz.
Hay que recordarle a la población que esta vacuna de Pfizer tiene 2 aplicaciones que se dan en un lapso de 21 días. Así es, y todas las vacunas, como hay muchas, es absurdo memorizarlas, la enorme mayoría son de 2 dosis, con un lapso en el medio de al menos 21 días y algunas 28 días, pero todas son de 2 dosis. Con la primera dosis se alcanzan buenos niveles de inmunidad, con la segunda dosis realmente la eficacia es altísima. Recién nombramos a la vacuna rusa, que hay bastante reticencia con respecto a si se va a utilizar o no. El gobierno argentino ha comprado unidades para traer a la Argentina. Una de las ventajas que escuché con respecto a esta vacuna sería que no necesita cadena de frío, que esto sería una gran ventaja para llegar a lugares en donde a veces es muy difícil asegurar para una vacunación poblacional llegar con esta cadena de frío. ¿Qué opinas con respecto a eso, Cari? No, o sea, en realidad frío necesita, lo que no necesita es frío a menos 70, que es si me permite, es el bodrio de la vacuna de Pfizer, porque menos 70, y que una vez sacada de ese menos 70, no quiero faltar a la verdad, pero creo que 2 horas puede permanecer a temperatura ambiente, o sea que ahí la logística, tener freezers a menos 70 en los puntos de vacunación, prácticamente, sí, se podría tener en grandes centros hospitalarios y demás, pero si uno quiere hacer una cuestión más comunitaria y que la vacuna esté accesible en el territorio, la vacuna de Pfizer se las trae, por este tema del menos 70. La Sputnik necesita frío, pero no freezer de menos 70, lo que haría la logística un poquito más mejor, fácil. y todavía menos frío necesita la de Oxford. Allí leí, no estoy muy interiorizada, pero como usan una plataforma similar, la de Oxford y la Sputnik 5, tengo entendido que ha habido conversaciones entre ambas para, bueno, ver si se puede potenciar, mejorar, etcétera, porque son 2 de las vacunas que usan vector viral, o sea, que tienen ese tipo de desarrollo. ¿Y por qué crees que tuvo tanta mala prensa o tiene mala prensa? Porque hice una encuesta en Instagram cuando anuncié que ibas a estar y más o menos se vio lo que ya había, hay publicaciones en Nature, por ejemplo, que se hizo en distintos países, en donde si la gente iba a aceptar, no hablamos específicamente de la vacuna rusa, sino la vacunación en general, y como que no hay un 100%. Ahí en esta publicación de Nature dice un 72% dice sí me vacunaría, un 14% de la población a la que se consultó dijo no, y un 14% que está indeciso. En esta encuesta en Instagram, yo le pregunté a usted, ¿se aplicaría la vacuna rusa, que es la que podemos tener ahora más accesible cuando llegue a la Argentina? Un 50% dijo sí y otro 50% dijo no. Y te digo que tengo público médico, ¿eh? Sí, la sí, gran sí. mayoría de los que me siguen. Bueno, nosotros estamos estamos en el hospital, las dos en el mismo, y también tenemos colegas y también hay este ruido. Es de lo que me parece, de lo que pienso, porque no tenemos estos datos de que la gente desconfía, no tenemos entrevistas en profundidad de saber por qué. La sensación que yo tengo es primero que Rusia nos es un país más ajeno y en nuestro imaginario como menos transparente. Si bien en todos lados se cuecen habas, ¿no? Que Rusia para en todos los países del mundo se han cometido, yo lo llamo picardías, ¿no? Con la industria farmacéutica y demás, así que, pero bueno, es un país que nos es más ajeno. Ha habido un manejo desde el Estado ruso, Putin, que es un personaje extraño, y esta cosa de que vacuno a mi hija, digo, tuvo todo un viso de poca seriedad cómo se mostró, no cómo se ha investigado la vacuna, que el instituto que lo ha hecho es un instituto muy serio. Lo que sí pasa con la vacuna rusa es cierto, hay información, los estados la tienen, todavía no vimos ninguna publicación, pero quiero decir que publicaciones en revistas médicas con revisión de pares, vimos fase 3, la de Pfizer, hace 2 días. Es decir, siempre hay como un retraso entre que terminan los estudios, están los datos, y la publicación de lo que los médicos llamamos el paper. Pero las agencias reguladoras tienen información, y entiendo que si hubo un viaje de una delegación argentina a Rusia para adelantar, tomar contacto con toda la información de la vacuna de Sputnik 5, y mi opinión es que si se aprueba porque cumple con todos los requisitos, es porque tiene el estándar necesario y no habría un motivo para no aplicársela, esa versus la de Oxford o la de Pfizer, aunque todos por vivir en un país occidental nos resulta más esto, ¿no? Es algo de la cultura, ¿no? Algo...
que venga del Reino Unido o de Estados Unidos nos parece más confiable. Me parece que tiene un halo de cosa cultural. Pues exactamente, puede ser. Karin, tenemos que ir a un breve corte comercial, muy cortito. No se vayan ustedes, prepárense un cafecito que seguimos con esta entrevista con Karin Kopytowski. Vamos a un breve corte de tele, por favor. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Sanatorio Dulce Espera Los Alisos. Cuidar y honrar la salud de nuestros pacientes es nuestra misión. Ubicada en San Martín 2305, Concepción, Tucumán. Teléfono 03865 42 1824. Estamos en contacto. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. @doctoracarina.pelle. Bueno, estamos en el segundo bloque de Gente Carina y quienes se están sumando, le cuento que estoy entrevistando a la doctora Karin Kopytowski, ella es la jefa de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ella es parte del miembro del Comité de Ética del hospital que evalúa todos los protocolos de investigación. Quiero contarle a Karin que nos manda saludos y están escuchando en línea la doctora Roxana Gerosa, Cliris Solini, Vanessa Durán, Ana Ciraoli, todos están haciendo comentarios de qué interesante todo lo que nos estás contando, Karin. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es muy buena toda esta información porque queremos romper mitos y uno de los mitos que circulan con respecto a las vacunas es que puede provocar autismo. Bueno, esto ustedes saben que hubo un paper que después, hace muchísimos años, un trabajo científico que vinculó vacunas con autismo, y fue un paper fraudulento del que hubo que retractarse. Pero esto es como vieron cuando alguien miente que algo quedará. Algo quedará y después, y pasa cuando alguien lo calumnian, vieron en los medios y dicen, y después la desmentida queda en un saco roto. Este paper fue retractado y fue fraudulento. Y fue el investigador, entre comillas, fue sancionado, etcétera, pero sí, algo quedó. O sea, de las vacunas de las que estamos conversando, efectos adversos graves, digamos, que pongan en cuestionamiento la ecuación beneficios-riesgos no hay. Voy a comentar que fuera del experimento, cuando comenzó la vacuna en el Reino Unido hace 2 días, hubo 2 reacciones adversas graves en 2 personas que eran personas que portaban, vieron que la gente que tiene, no sé si saben, les cuento, reacciones adversas muy graves, que son muy poquitas en la población, se las instruye para llevar adrenalina consigo.
Bueno, estas 2 personas que tuvieron estas reacciones alérgicas tenían alergia tan severa que eran de estas personas que tenían que llevar adrenalina para autoadministrarse en caso de emergencia. Entonces, nada tiene que ver con los que tienen un poco de rinitis alérgica o alguna urticaria a algún alimento. Es decir, la advertencia con la que la FDA está aprobando la vacuna de Pfizer es para casos de alergia muy severa, este tipo de alergia, digamos, los alérgicos que han tenido estos episodios de riesgo de vida y que en general tienen indicado adrenalina, que son muy poquitos. Así que alérgicos del mundo, que somos muchos, y en la ciudad de Buenos Aires se van a poder vacunar. Se van a poder vacunar sin problema. Y después circuló una cosa que se llama mielitis transversa, que es una cosa neurológica grave, pero hay una cosa que hay que comprender. La gente que entra en un ensayo por una vacuna, le pasan también cosas que le iban a pasar de todos modos. Es cierto que cualquier suceso que ocurre en el curso de un ensayo clínico se investiga con recontralupa, porque uno quiere saber si está vinculado o no con el fármaco, pero a la gente le siguen pasando cosas. Lo puede aplastar un colectivo, se puede caer de la moto, se le puede caer una maceta en la cabeza, y no podemos decir que eso sea por la vacuna. La mielitis transversa sí podría ser por una cosa autoinmune, etcétera. Los casos hasta donde yo leí eran de personas que tenían esclerosis múltiple, que es una patología neurológica previa, y hay cierta preocupación ahí de que pueda provocar la de Pfizer parálisis facial. Poquitos casos, podría ser que de todos modos es una afección neurológica banal y que se está viendo. Vamos a tener más información pronto, pero por ahora efectos adversos graves que pongan en riesgo la ecuación riesgo-beneficio no hay. Como hablamos de la logística y de esto que hay que cubrir primero aquellos grupos que van a ser, que son teóricamente los más vulnerables, ¿quiénes serían los primeros que se van a vacunar? ¿Cuál sería este grupo que va a recibir primero la vacuna en el mundo? Lo primero, que no lo aclaramos en Argentina, no sé si venía después la pregunta, es que la vacunación va a ser voluntaria. Porque eso es importante aclarar. Es importante. Las personas que nos están escuchando tal vez o sepan, porque tienen niños o niñas que escuchan siempre las vacunas son obligatorias. El calendario de vacunas es obligatorio, pero esta vacuna sale a la cancha bajo lo que se llama campaña nacional de vacunación. Y una campaña nacional de vacunación no es obligatoria. Perfecto. Esto es importante saberlo, nadie los va a vacunar de prepo. Cada uno tendrá sus valores, sus inquietudes, pueden hablar con sus médicos de confianza, pero no es que de prepo te van a tocar el timbre y te van a enchufar una vacuna, va a ser voluntaria. ¿Quiénes se van a vacunar en primer lugar en general en el mundo? El personal sanitario, sobre todo el que está más expuesto, si bien es probable que se avance sobre todo, es importante que las personas que están en las terapias intensivas, en las centrales de emergencia, en esa primera línea, como se dice, se vacunan rápidamente. Las personas que están institucionalizadas en geriátricos y los trabajadores de los geriátricos, eso va a ser en el mundo, va a ser el primer pelotón y después se va a ir avanzando en grupos de riesgo. El otro día, en una actividad que hicimos para la comunidad, una mujer decía, bueno, yo tengo 58 años y soy hipertensa y soy de riesgo. Y yo le dije, mire, de riesgo somos todos. El hecho de estar vivos nos pone en riesgo. La única manera de no estar en riesgo de algo es no estar en este mundo. Y no es soy de riesgo o no soy de riesgo, hay como un degradé. Hay gente de muy alto riesgo, vamos a poner un ejemplo, una persona muy añosa, supongamos de 99 años, que tiene insuficiencia cardíaca, diabetes y un cáncer avanzado. Le pongo pobre esta persona, una edad avanzada. Todas las comorbilidades. Todas las comorbilidades, y después está una persona de 65 hipertensa, y después está una de 20 sana. Hay una gradación del riesgo. Entonces, como vacunas inicialmente para todos y todas no va a haber, hay que aplicarlas en aquellos grupos que de infectarse son los que tienen más probabilidad de morir. Y alguien me puede decir, bueno, yo conozco a alguien de 35 años que era sano y se murió. Y sí, es así, pero cuando uno toma acciones de salud pública, se toman acciones colectivas y se prioriza lo que más vidas puede salvar. En teoría, eso no quiere decir que lamentablemente, como yo decía recién, no haya gente de 35 años que era sana y se pescó el bicho y estuvo muy grave o inclusive falleció. No fue lo más habitual, pero puede ocurrir, sin duda. ¿El personal de salud también va a ser voluntario o en el caso del personal de salud va a ser obligatorio? No, voluntario. Va a ser voluntario.
va a ser voluntario. Y otra pregunta que hablamos un poquito en la previa es que se va a hacer una vacunación sucia. No va a importar si tuviste o no tuviste o dejaste de tener, no hay tiempo ni modo de empezar a averiguar. Nada, se vacuna en sucio, no importa si tuviste la enfermedad confirmada o no la tuviste, te podés, o sea, si no querés vacunarte no te vacunás por esto que es voluntaria, pero si te querés vacunar y la tuviste, te vacunás igual. Y también va a ser voluntaria en el personal de salud, no va a ser obligatoria. ¿Las personas mayores de 65 años entrarían dentro de este grupo o todavía Sí, no? sí, en no, esta primera no etapa? todavía. Yo pienso que una vez que el personal sanitario, cuando digo sanitario, también en la Argentina tengo conocimiento que las personales de las fuerzas de seguridad, o sea, todo lo que esto que se ha llamado, a mí no me gustó mucho estos trabajadores esenciales, porque no es todos los trabajadores esenciales, nunca se nombró a los docentes. Y Creo que son ha sido, personal esencial. y si en un país los docentes no son esenciales, estamos perdidos. Pero lo que se ha dado en llamar trabajadores y trabajadoras esenciales, que es la gente que está en mucho contacto, tengo entendido que fuerzas de seguridad también van a ser vacunadas en un primer pelotón, y después se irá por esto, por los adultos mayores con comorbilidades, por así hasta llegar a la gente de menos riesgo, ¿no? Sí. Otro de los mitos que, bueno, la verdad que ya se rayaba de ridículo. Dice que Bill Gates iba a aprovechar para colocar un chip para poder controlar a las personas que se iban a vacunar. Eso ya, bueno, eso es bien de fake news, ¿no? De cosa conspirativa. Es cierto que todas estas situaciones despiertan la cuestión conspirativa, de cómo llegó el virus, de qué hicieron los chinos, ¿no? Aparece toda esta cosa que sí, se mete la geopolítica en esto, y creo que con Rusia pasa algo parecido, y con China y toda esta cuestión, pero por cómo se fabrican las vacunas, por cómo es el proceso de producción, manufactura y distribución, considero imposible que Bill Gates ponga un chip para controlarnos. Igual ya estamos todos bastante controlados, así que no creo que sea sí, ya con los celulares. Los celulares, las redes sociales. El otro día bajé la aplicación que es excelente, que se llama Mi Argentina. Con solo mi reconocimiento facial se me cargaron todos mis documentos en la aplicación. Yo no hice nada, hasta el carnet de la RT. Así que, gente, estamos recontra controlados. Sí. Hoy la verdad que es imposible no estar bajo este control. Hablamos muy bien sobre las vacunas y quisiera que en este último tramo ya del programa comencemos a hablar un poco ya sobre lo que es el tratamiento. Al principio de la pandemia inclusive hablamos también en este programa sobre la posibilidad de utilizar el suero de pacientes que habían tenido COVID, y hace muy poquito salió publicada una publicación en New England, que la verdad que es un orgullo para la Argentina tener un paper de este nivel, en donde encabezan los autores médicos del hospital italiano, en donde compararon la efectividad versus el placebo. ¿Nos querés contar, Karin? Sí, bueno, este estudio realmente fue, desde todo punto de vista, muy importante porque primero no tenía la industria farmacéutica detrás, es decir, que son estudios muy complejos de llevar a cabo, estos ensayos clínicos, y se hicieron con fondos propios y a pulmón de los investigadores. Y yo quiero aclarar que este estudio, que ya vamos a spoilear el resultado para que la gente no esté ansiosa, mostró que en pacientes graves, con neumonía y requerimiento de oxígeno, o sea, aquellos pacientes graves, administrarles plasma de convalecientes, o sea, plasma de gente que había tenido la enfermedad, versus placebo, otra vez un suerito con agüita, no disminuía la mortalidad. No disminuía la mortalidad. O sea que fue un estudio negativo que mostró que no era efectivo, y siempre, pero sobre todo en la pandemia, es muy importante producir evidencia, que se publique de lo que sirve, pero también es muy importante producir evidencia de lo que no sirve y se publique para discontinuar. Y este año que hemos tomado tanta conciencia de lo que son los recursos en salud, no perder un segundo de nuestras vidas y tiempos médicos, ni un peso en cosas que son inútiles. No nos podemos dar ese lujo. Así que este estudio de plasma demostró eso. Lo que quiero aclarar es que el plasma, cuando se hizo ese estudio, ya tenía muy buena prensa. Muy buena prensa. Sin haber sido testeado formalmente en un ensayo clínico, que es el diseño que hay que usar para probar los tratamientos. Entonces, al equipo investigador le costaba
encontrar candidatos para entrar al estudio. Porque, como yo les expliqué antes, en un estudio de investigación entra el candidato y nos dice, mire, estamos investigando acá el plasma, qué sé yo, a usted lo vamos a sortear a ver si le toca plasma o agüita. Y la gente ya confiaba en el plasma, porque los medios nos habían dicho que era fantástico, y el Estado también, en parte, nos había dicho que era algo bueno. Entonces la gente decía, no, a mí no me sortee nada, a mí deme plasma. Entonces, el llamado acá a la responsabilidad, sobre todo de mis colegas, y cuando hablan en los medios, es no dar por hecho que un tratamiento sirve hasta que no haya ensayos clínicos de calidad que lo hagan. Porque si no, la droga cobra buena prensa, la gente la quiere tomar, confía en ella. Y abro un paréntesis, qué loco, no confiamos en las vacunas que cuentan con ensayos clínicos detrás y confiamos en un montón de porquerías que nos quieren dar y nos quisieron vender que no tienen ensayos clínicos detrás, porque la buena prensa, y después no se pueden hacer los estudios, porque la gente no quiere ser aleatorizada. Así que, otra vez, plasma en pacientes graves no sirvió. Después el equipo del doctor Pollack hizo otro estudio que aún no fue publicado, aguardamos la publicación porque eso es para nosotros es la prueba de que el estudio tuvo revisión de pares y que está bien hecho. Confiamos muchísimo en el equipo de investigación del doctor Pollack, pero nuestra vara siempre es alta y queremos ver la publicación de cierta eficacia del plasma cuando se administra en pacientes más leves. En adultos mayores ya no graves, sino leves, dentro de las primeras 72 horas. Lo que él contó en conferencia de prensa, todavía no vimos el paper, como yo decía, es que reduce la posibilidad de que esa persona evolucione a etapas más graves de la vida. Se hizo en adultos mayores, aguardamos el paper para ver si, ahora no contradice el estudio que estoy diciendo. No, porque estos son pacientes totalmente distintos. Totalmente distintos, exactamente, y lo que tiene también que comprender la gente es esto. La COVID es todo ese, la gente leve, que es la mayoría, el 80% se cura, por eso en pacientes leves es difícil probar tratamientos, porque el 80% se cura, le des lo que le des, o no le des nada. Un 10% la pasa un poco peor, un 10% la pasa muy mal, y un 2% de todos fallece. Entonces, que el estudio del doctor Pollack se termine publicando y dé a favor del plasma en pacientes más leves, no contradice en absoluto que en pacientes graves es una práctica que hay que discontinuar, porque no sirve. Bien, te hago una pregunta que me está llegando acá, que te la quiero leer del público, que pregunta con respecto a la ivermectina. Madre santa. Bueno, cuando dije eso, lo dije por la ivermectina. Miren, yo no entiendo muy bien cómo llegamos. Hay muchas cosas que no entiendo muy bien cómo llegamos. Pero se vende como, antes no quiero nombrar la marca comercial, la aspirina se vende muchísimo. Lamentablemente, acá lo que tenemos el problema es que muchos estados provinciales, no así en la ciudad de Buenos Aires no, y en la provincia de Buenos Aires tampoco circuló, si bien uno de los trabajos que tuvo mucha prensa fue realizado en el hospital de Ezeiza, que tiene muchos problemas ese trabajo, y realmente todo lo que ha pasado ahí fue muy desafortunado. Pero hay provincias del interior, porque a mí me escriben colegas, se de Salta, estoy casi segura en Corrientes, donde hay resoluciones ministeriales para dar ivermectina como tratamiento. Y les quiero descontar acá que la ivermectina no cuenta con ensayos clínicos de calidad de esto que estamos diciendo, de que sirva para algún resultado importante. Entonces hay gente que dice, ¿y ahora qué pasó? Hubo sí un ensayo clínico, que además condujo un amigo mío, porque que fue compañero mío de la facultad, una persona súper respetable, que fue un estudio que se hizo, lo que se llama un estudio piloto, en 45 personas, un ensayo clínico de esto que yo les cuento, de ivermectina, en dosis mucho más altas que las que se usan para los parásitos, contra placebo, 45 personas, y lo que se mostró es que en los que usaban ivermectina disminuía un poquito la carga viral. Yo creo que el público en general, primero los médicos y después el público en general, debemos alfabetizarnos con esto. Un ensayo clínico con 45 personas que muestra que disminuye la carga viral es un buen punto de partida para seguir investigando, nunca un punto de llegada. Porque que disminuya la carga viral no necesariamente se traduce en que a la gente le va mejor. Eso a lo mejor es un poquito complejo para el público, pero es lo que se llaman resultados subrogantes. Y tendemos a veces a simplificar y decir, como tiene menos virus en la nariz, entonces se va a morir menos. No, eso es un salto al vacío, sacar esa conclusión. Entonces, después hubo algunos estudios en humanos, pero de muy mal diseño, muy desprolijos, horribles, publicado, serio con ivermectina, no hay ningún estudio.
Y yo lamento, y he puesto muchas cosas en las redes, porque hay estados provinciales que la han propiciado. Entonces es un drama. Y alguien me puede decir, bueno, y si no hace nada, a lo sumo, es un lío eso de si no hace nada. Primero, impide tener ensayos clínicos que nos contesten la pregunta, porque ya la gente la toma, entonces nadie quiere ser aleatorizado, un poquito lo que yo decía. Por otro lado, la gente gasta dinero en una cosa y toma un medicamento que tendría que estar gastando el dinero en otra cosa que a lo mejor le haga bien en serio. Puede producir un mercado negro de medicamentos, aumenta los precios, en fin. Y la ivermectina, bueno, sirve para algunos parásitos. En el caso de la hidroxicloroquina, que también está lista para ser abandonada. Fue mucho al principio. Muy al principio, y ahí también se metió a la política, porque Donald Trump la recomendaba, y Bolsonaro también, se clavó hidroxicloroquina. Es una droga muy necesaria para enfermedades reumáticas. Y sé de pacientes que les costaba conseguirlas porque había gente haciendo acopio de hidroxicloroquina, que es una droga que debe ser abandonada. Y uno dice, ¿cómo llegamos a esto de que Donald Trump la recomendaba? Y eso fue, y este es el llamado que después se hizo a la comunidad científica mundial. Por estar en pandemia creíamos que podíamos hacer ensayos más o menos, chiquititos, un poquito, medio desprolijos por el apuro. Y eso nos hizo perder tiempo, porque empezamos a tener resultados positivos con la hidroxicloroquina en estudios muy mal hechos, y nos hizo perder todo ese tiempo porque después hubo que hacer el gran ensayo para terminar demostrando que no servía. O sea que el mensaje es que siempre, pero más aún si estamos en una situación catastrófica, hay que subir la vara de la investigación y hay que hacer los mejores ensayos clínicos que seamos capaces. Y no porque estamos en emergencia salir con cositas medio, si me permiten la expresión, berretas, porque estamos en emergencia. Porque eso, al revés, retrasa. Y fíjense la anécdota que les cuento con el plasma, puede hasta conspirar con terminar sabiendo si una droga sirve o no sirve. Clarísimo, clarísimo. Creo que con esto evacuaste porque todo lo has aclarado vos, Cari. Dudas que realmente, me parece que la gente tenía muchísimas dudas con respecto a este tema. No sé si hay algún punto que nos esté faltando abordar, que quieras que hablemos sí o sí sobre esto que... No, dos cositas. Una es que sí hay un tratamiento efectivo en la gente grave y que es el único tratamiento que cambió la historia del coronavirus, son los corticoides. La gente lo conoce como la cortisona, ese remedio que nos hincha, ¿no? Que nos engorda. Cuando tenemos que sí o sí dar corticoides, la gente dice, ay, me engorda, me hincha. Los corticoides, la dexametasona, la metilprednisolona, en los pacientes graves disminuye la probabilidad de morirse en un 30%. O sea que una vieja y conocida droga en pacientes graves cambió la historia del coronavirus. Es la única droga que hoy es lo que en la medicina llamamos en inglés standard of care o cuidado estándar. El resto de los tratamientos no cuenta con ese nivel de evidencia, no todavía. Después está el tratamiento sintomático que le damos a la gente que pasa los cuadros simples como el ibuprofeno, el paracetamol, las medidas de confort. Y la otra cosa de la que se habló mucho, y lo quiero decir, Cari, es el tema de la vitamina D. Ah, cierto, que nos estábamos olvidando de la vitamina D. Todo el auditorio debe estar tomando vitamina D. Hay un festival de dosaje de vitamina D. Yo sé que lo que voy a decir va en contra de casi todos los colegas míos que hablan por la radio y la tele. Pero ahí también hay una cosa que nos tenemos que alfabetizar. ¿Qué se vio en la pandemia? Que la gente que tiene COVID tiene niveles más bajos de vitamina D que la gente que anda caminando por la calle. Ni siquiera que la gente esté internada por otra cosa. Entonces, lo primero que nos tenemos que alfabetizar, médicos, médicas y público en general, que algo esté asociado, o sea, que menos vitamina, que la gente, no es causalidad. No es causalidad. En la época yo siempre ponía el ejemplo a los estudiantes que el café se relaciona con el cáncer de pulmón. Sí, está asociado porque la gente que toma café fuma más, pero el café no trae cáncer de pulmón. Entonces, la vitamina D baja parece que es un marcador de estar más débil, de estar más enfermo, de ser más viejito, pero no es la causa, porque de hecho los pocos estudios que hay reponiendo vitamina D suben los niveles de vitamina D, pero no mueven la aguja con el COVID. Así que acá hago un llamado a que tenemos un montón de preocupaciones y de cosas en las que este año nos ha metido. No nos preocupemos por la vitamina D, con el coronavirus, poquito de solcito, que no me odian los dermatólogos, porque poquito de solcito en la manito, no se dosen la vitamina D de rutina, no tiene ninguna utilidad. Terminemos con esto, por favor, de la vitamina D y el coronavirus. Hay mucho para hacer, usemos mascarilla, distanciémonos
socialmente, cumplamos con las normas, no nos metamos en lugares cerrados todos juntos y no se dosen la vitamina D. Ni la tomen, salvo que tengan otra indicación médica, pero digo para prevenir el coronavirus. Perfecto, clarísimo todas las indicaciones. Karin, estamos cerca ya de las fiestas, 24, 31, reunión familiar, amigos. ¿Qué consejos desde la parte médica vos recomendarías? Porque todo el mundo tiene deseo después de haber estado todo un año encerrado sin estar en contacto con los familiares. Las fiestas son momentos especiales. ¿Qué recomendaciones para evitar la transmisión? Otra vez, como dijimos antes, riesgo cero no hay, pero uno se maneja como una especie de semáforo que salió en una publicación médica en el British Medical Journal. Era interesante, ¿no? Un semáforo. Riesgo cero no existe. Riesgo cero no existe, pero una fiesta más, otra vez, gradaciones de seguridad, lo ideal sería con los convivientes, ideal. Yo sé que es ridículo lo que digo, pero si uno dice, bueno, ¿qué es lo ideal, doctora, para estar convivientes? Es el riesgo habitual si nos vamos a ver con gente que no convivimos, lo ideal es que no seamos más de 10 personas, somos un poquito más, tope 20, aire libre si se puede, si no se puede aire libre porque no hay nada en terraza, un balcón, un jardín, lugar aireado, ventanas abiertas que cruce el viento, con tapabocas mientras no comemos y bebemos, identificar los vasos, porque siempre en el año nuevo o en la Navidad hay un revoltijo, identifiquen los vasos, o con un colorcito, o con un marcador indeleble, no comportamos vasos, no nos debemos besos y abrazos, y esto, el consejo es cuanto menos mejor, cuanto más aire libre mejor, cuanto más distanciados mejor, cerquita en los corazones y en los afectos como hacen estas fiestas, pero bueno, sin toquetearnos. Sin toquetearnos, serán unas fiestas especiales. Karin, bueno, tenemos que ir cerrando el programa, la verdad que un placer enorme conversar siempre con vos, porque uno aprende un montón, la verdad que un placer, y creo que vos has ayudado un montón a la gente desde sus casas a romper mitos, a perder el miedo a la vacuna, y que bueno, si llega la vacuna, bueno, de a poquito toda la población pueda confiar y pueda vacunarse sabiendo que han cumplido con... me quedo tranquila con esto que dijiste, que el laboratorio ruso es serio. Sí, el laboratorio ruso es serio, aguardamos los resultados, como dijimos antes, ver los papeles, pero si los papeles están y las autoridades regulatorias lo aprueban, y no hay motivo para desconfiar. Argentina tiene que pasar también por una entidad regulatoria que es la ANMAT, también la vacuna. Es así, la ANMAT es una agencia que a través de las gestiones, es un organismo de mucho prestigio y con un nivel técnico muy alto, que es independiente de los gobiernos de turno, aunque siempre el interventor tiene alguna afiliación política, pero tiene un cuerpo técnico muy destacado, y en general cuando los medicamentos y vacunas han sido aprobados por Europa, el Reino Unido, la FDA, bueno, la ANMAT vuelve a mirar todo, pero descansa, si me permiten la palabra, un poco en eso. Si la vacuna rusa, creo que Argentina va a tener un rol más preponderante, por eso ha ido una comisión especial ahora a viajar allá, para ver todos los papeles de cerca. Exactamente. Bueno, Karin, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un beso enorme, que terminemos bien el año, un saludo para toda la audiencia que te sigue fielmente, fuerte abrazo. Muchas gracias, Karin, y ustedes no se vayan porque sigue la programación de Conexión Abierta, y Tere, nos compartís por favor los auspiciantes mientras vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias y los espero el sábado próximo. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina. SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar.
Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Estamos en contacto. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. @doctoracarina.pelle. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programa.